Francisco López es el indígena que fue asesinado, literalmente fue asesinado ayer en las plazas del Congreso. Fue en la tarde y en consecuencia el hermano Derlis López es detenido después en una persecución policial y él cuenta con antecedentes, orden de detención por invasión de propiedad privada en otros términos. Eso en otros términos sería justamente criminalizar cuando existen luchas de esta naturaleza, cuando se dan las reivindicaciones por el acceso a la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad en este conflicto indígena? ¿Ellos hace cuántos meses están exactamente en la plaza, Dani? Ellos llegaron a la plaza hace 5 meses aproximadamente. Poco después, en septiembre, mitad de septiembre aproximadamente, llegaron en un grupo de 300 nativos, varios de ellos niños, casi la mitad de ellos niños. Y comenzaron a hacer las manifestaciones pidiendo sobre todo la renuncia de la presidenta del INDI y reivindicando o pidiendo una compra de tierras en la zona de Corpus Christi, de Canendillú. Pero fueron totalmente desoídos hasta hoy. Hasta hoy. Y todo lo que implica vivir en una plaza en carpas, bajo carpas, sin servicios básicos. Sin servicios básicos, al lado de un lugar, como le dice la policía, era un punto rojo, es decir, una zona roja, ¿verdad? Un punto crítico. Un punto crítico, como es la Chacarita, más donde fueron instaladas varias familias a causa de la crecida del río. Es decir, que iba a haber ahí un problema era cantado. Es decir, dos sectores poblacionales, sí, víctimas de una exclusión y pobreza permanente, terminan enfrentados en una tarde de domingo. Exactamente. Y yo hablé el viernes, creo, o el jueves, con Derlis López en una manifestación, en una de las tantas marchas que hicieron ahí sobre Artigas, en el comando de una dependencia militar que está casi enfrente, sí, de intendencia del ejército, donde está ahora donde funciona ahora el INDI. Y él me decía que estaba preocupado porque estaban sufriendo muchos robos de víveres, sobre todo de aceite. Incluso se pelearon entre ellos porque no sabían cómo desaparecían, hasta que descubrieron que una indígena que vivía en la Chacarita, una chica, se infiltró en el grupo, se hizo amistad ahí con los muchachos y comenzó a llevar los víveres. Hasta que descubren eso, pero hubo una pelea entre ellos. Pero finalmente descubren que era una chica adicta que se unió ahí a ellos, que se hizo amiga y comenzó a robar. A ver, ¿dónde vos hablaste con Derlis López? ¿Ahí en la zona de las plazas? No, yo hablé con él enfrente a la intendencia. Ahí donde frente a la intendencia. Sí. O sea que en realidad Derlis López estuvo siempre en Asunción, pero el Ministerio del Interior, sí, el propio Sosa Pazmol, presenta el caso como si fuera la gran detención de Derlis López. Señor viceministro, en realidad, acá lo que importa es que un indígena fue asesinado, no que Derlis López haya sido detenido. O sea, convocaron a una conferencia de prensa para presentar con gran entusiasmo y minimizar el asesinato de un indígena precisamente por inacción de este gobierno para solucionar un conflicto. Porque si no están este gobierno es líder actualmente de los conflictos sociales, económicos, políticos. Ellos tienen la responsabilidad de solucionar esto, ¿verdad? Sí. No lo hacen. Y si sus interlocutores no funcionan, entonces buscan otra herramienta. ¿Puedo meter mi cuchara? Sí. Decir. Bueno, no es tan simple como estás diciendo. Me parece muy simplista acusar a este gobierno. Yo sé que este gobierno tampoco es la panacea, para nada. A ver, pero acá tiene una situación que muy compleja. Es reflejo de todos los gobiernos que pasaron. Sí. Todos fueron la misma mierda, pero hay una situación muy particular en el caso de las comunidades indígenas, que no se puede dejar de mencionar. La mayoría de los indígenas que vienen acá lo hacen porque sus propiedades, o sus tierras, o sus asentamientos están invadidas por
campesinos paraguayos que dicen que es una unión campesina indígena para enfrentar el neoliberalismo, pero que no tienen ningún empacho en invadir tierras indígenas. Es muy fácil solamente al gobierno responsabilizar. Tiene su parte de culpa, sin duda alguna, pero no podemos olvidarnos. Pero no podemos olvidarnos ¿quiénes son los que tienen que plantear las soluciones aquí? Pero ellos tienen en mano el gobierno. Si no es el gobierno, ¿quién va a solucionar problemas de tierra? No podés invadir una propiedad ajena. Pero, la tierra de los indígenas hay que respetarla. Pero por supuesto. No podés decir que los campesinos no la invaden ir, campesinos. Sí, no la invaden campesinos. También, no solamente es posible que haya casos, pero hay muchos donde se instalan gente con mucho más poder económico. Están productores de soja, por ejemplo. El alto porcentaje de las tierras indígenas están invadidas. Me gustaría que tenga estadísticas. Roque, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos sancionó inclusive por el caso Cebolla Mansa, ¿verdad? El caso del Chaco, de los ex. También. Hay una tristísima realidad. Entonces, también. Hay elementos. Son realidades diferentes. No hay que olvidar comparar también el Chaco con lo que es la región oriental. Son situaciones sociales, en el caso en particular, muy diferentes. En el caso particular, acá estoy chateando justamente con Clarisa y le puse, que es la esposa de Luis López, ustedes tienen documentos que avalan que esas son ancestrales. Y ella me dijo en una entrevista, en 1995 se legalizaron esas tierras a favor nuestra, son nuestras. No hay que olvidar también que hay muchos, indígenas que también alquilan sus tierras y luego van por otras. No estoy diciendo ese en este es caso, otro problema que hay que revisar. Hay que también mencionar eso. Nosotros en el área policial, ¿cuántos casos tenemos, por ejemplo, indígenas que alquilan hasta a marihuaneros sus tierras? Pero respecto al caso que dijiste, Javier, ¿verdad? De que la responsabilidad es del gobierno. Acá justamente se lo criticó mucho, es una cuestión lateral, ¿verdad? Se criticó mucho a Mario Aldo Benítez porque se iba a una ayuda humanitaria en Venezuela y si hay alguien, o sea, si hay un país que necesita ayuda humanitaria es el nuestro, ¿verdad? Y tenemos el caso de los indígenas, tenemos varias plazas donde están las carpas, parecen refugiados, ¿verdad? Y queda hasta ridículo que el presidente de la República haya ido a participar de un evento siguiendo una agenda, ¿verdad?, internacional de otro país, de Estados Unidos, y no ocuparse de solucionar problemas graves que existen en nuestro país en este momento. El tema indígena, Roque, vos que conocés bien, en el Senado cuántas veces no se debatió, temas policiales, temas sociales. Es cierto, es complejo, pero 5 meses que están en esa plaza, 5 meses exponiendo a justamente lo que ocurrió ayer en la tarde. ¿Quién les mantiene ahí, Javier? Ese es otro punto. 5 meses no van a... ¿Quién les mantiene? ¿Hay una persona o un grupo evidentemente detrás, por ejemplo, que hace sostenible hace unos esa meses el propio Ministerio de Niñez y Adolescencia hizo un trabajo de abordaje y se fue a identificar a niños y niñas en situación de desnutrición y se creó todo un sistema de asistencia. Muchos de ellos fueron llevados inclusive a hospitales. Emergencia Nacional también participa de esa asistencia a estos nativos. Sí, la municipalidad les provee de baño. El viernes yo le escuché en el noticiero de ABC del mediodía a una de las madres indígenas decía, pero José Maurevalle, droga, pero Juan Ambaré cuando me voy a la hora del líder, cuando de Itiorera acá, pero jota. Y es así. Entonces, o sea, cierto. Aparte se turnan también. El arrastre entran uno, protestan, regresan, eso se lo llevan y vienen otros. Si vamos a empezar a cuestionar a los líderes, podemos hacer lo mismo con el gremio de periodistas. O sea, no hay santos, no todos somos santos. Y no todos somos diablos. Claro. Un tema, ese es relativo. ¿Por qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? No entiendo. No, porque lo que entendí, santos, entendí que Iván me quiso plantear es como que hay quien está detrás metido para financiar. No, pero tiene que ver nomás cómo aguantan hace 5 meses. No, pero obvio. Pero o sea, Iván, ¿sabes qué suena? Por ejemplo, cuando una mujer denuncia una violación y dice, bueno, pero vos cómo estabas vestida, ¿qué le hiciste? No, porque tienen que ver, no, por favor. Acá se habla de víctimas, ¿verdad? Que son las comunidades indígenas, hay que darle solución, ¿verdad? Esto tiene alguna solución, no puede ser que el gobierno no tenga tierra. Yo escuché también que la ministra del INDI, o sea, la presidenta del INDI, decía que se les ofreció tierras. Yo creo que estos problemas se tienen que hacer públicos, porque son cuestiones que a todos los paraguayos nos tenían que interesar, porque es una cuestión que pasa en nuestro país.
no está pasando en el exterior, no es un problema que ocurre lejos a miles de kilómetros, como siempre leemos en los diarios, cosas que decimos, bueno, es el mundo que queda lejos, ¿verdad? Acá se trata de un problema concreto de nuestro país y las autoridades parece que esperan que ocurra una desgracia para empezar a ponerte, resulta que un montón de cuestiones, no, nosotros ya le habíamos ofrecido tal cosa. ¿Por qué no se publicitan estas cosas? Y nosotros mismos, Marcos, antes no informaron. Claro, fíjate, estamos hablando, Dani es la primera vez creo que está acá, fíjate que es la primera que estamos abordando este tema porque ocurrió un crimen. Sí. O sea, ni nosotros mismos entonces íbamos a acordarnos que hace 5 meses había indígenas varados en el centro. Yo lo veo todos los días. Bueno, yo lo veo todos los días. Pero entonces nosotros mismos no nos encargamos de publicitar. Ahora, porque hubo un crimen que entre paréntesis ocurrió en el marco de una causa totalmente aislada. Perdón, Iván. Sí. Hace meses vengo hablando de este tema. Nosotros acá... Que justo en esta mesa no haya habido... Por favor, Iván. Correcto, pero por eso estoy diciendo, en este espacio por favor. Estoy diciendo, pero en este espacio. Es más, yo enviaba a mi representante. Dani es testigo de cuántas tengo los mensajes de cuántas veces le escribí y por unas cuestiones laborales suyas no puedo por eso lo bueno es que tocaste varias veces, que entonces vas a saber que este problema no podemos decir tal sector es responsable, porque nosotros tenemos me tocó la suerte y el privilegio de cubrir mucho tiempo el tema de las comunidades indígenas y lamento más que nadie este proceso terrible de degradación, terrible, es peor de lo que podemos imaginarnos. Acá nos molesta que vengan a ocupar nuestra plaza, nosotros estamos ocupando sus tierras y destruyendo su hogar, que entonces nos preocupamos en la plaza y lo que nosotros hacemos como sociedad en sus comunidades, eso es mucho peor. Sí, entonces tenemos que buscar una solución real, pero no es solo culpando al gobierno, porque también existe una parte muy grande de culpa por parte de la dirigencia campesina que fomenta y alienta la invasión de sus tierras. También está el tema de soja, que hay muchos líderes indígenas que alquilan. Es cierto lo que dice Marquito. ¿Y por qué alquilan? Porque no tienen otro medio de ingreso. Entonces, Mario Audo Benítez decía la vez pasada cuando entregaron títulos que no más venta de derecheras y demás. No conoce, no tiene idea de la realidad de los asentamientos. Sí. No hay caminos, no hay servicios básicos, no hay agua potable, no hay centro de salud, no hay nada. ¿Ustedes se irían a vivir en esos asentamientos? Lo que golpeó un poco en este caso es cómo presentó el gobierno el tema. Que así como dijiste, es un caso policial, pero en realidad no se tuvo en cuenta otras cosas, que ellos hace rato que estaban ahí, informaron, como dice Marcos, que ellos ya estaban viendo una solución. ¿Por qué no lo informaron antes? Derlis López estuvo todo el tiempo ahí y ahora lo presentan como el gran detenido. Ahora lo vieron. Sí, y él encabezaba cada manifestación que iba custodiada por cientos de policías. ¿Por qué no le agarraron ahí? Claro. Él que en cada entrevista él hablaba, un par de veces vino acá al diario, ¿verdad? Y resulta que tenía varias causas, supuestamente. Entonces, realmente el gobierno hay responsabilidad. Llamó un poco la atención eso. Cuando regresemos, también Iván Leguizamón nos hace el recuento de estos dos terribles casos, uno Ciudad del Este y otro Caguazú, ¿verdad, Iván? Ya volvemos.